Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, instrumentación quirúrgica, anestesia y quirófano en podología. El ponente a cargo es el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantengan los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Marco. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias, Flor, muy amable, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes, gracias por estar aquí. Vamos directamente, vamos a esta disertación tan importante para esta tarde. Permítanme, les voy a compartir la ventana. Aquí está, listo. Muchas gracias. Un tema muy importante que nos ocupa, es bastante nutrido, así es que rogamos atención y buen orden de todos los presentes para el buen desarrollo. Instrumentación quirúrgica, anestesia en quirófano. Instrumentación, anestesia y cirugía en quirófano, importantísimo. Vamos a ver directamente alguna situación respecto de los principios generales de la cirugía podológica. Son la corrección de las deformidades del pie, eliminación de lesiones, tratando de restaurar anatomía, funcionalidad del pie, eliminando, disminuyendo los procesos dolorosos, mejorando de forma importante la deambulación, la calidad de vida del paciente. Lo cierto es que la cirugía en podología, a pesar de que se trata del pie como tal, del tobillo en adelante, del tobillo hacia abajo, hay muchas situaciones importantes respecto de la intervención, desde capsulotomías, osteotomías, corte, restitución de tendones y un largo etcétera. Debido a las numerosas patologías que pueden presentarse en la combinación de varios procesos patológicos, hay una gran variedad de técnicas descritas para resolver los problemas. No es posible protocolizar todos y cada uno de los procesos que ocurren en el pie como tal. Razones que nos llevan a realizar un protocolo general, válido y abarcador en la podología para las resoluciones quirúrgicas del pie, sin importar en evento la técnica quirúrgica de la que se trate. Cirugía de intervención, de restitución, de corrección, plastía, cirugía de invasión directa o cirugía mínima invasiva, sin importar de la que se trate, hay que atenernos a los protocolos generales en podología. De lo que se refiere a la intervención quirúrgica, lo que sí es común para toda intervención quirúrgica es realización de alguna serie de procedimientos prequirúrgicos y posquirúrgicos. Eso sí, no se pueden obviar ni eliminar en ningún sentido y siempre son en cuadratura, siempre son los mismos y cada podólogo tiene que, independientemente de la técnica quirúrgica, llevar a cabo estos procedimientos pre y posquirúrgicos. En esta disertación vamos a hablar un poco de estos procedimientos y aunque no va a ser de una manera exhaustiva, sí vamos a dejar bien claro lo que es la práctica pre-postquirúrgica, instrumentación y de paso hablar un poco de la situación de la anestesia. Aquí estamos viendo el quirófano podológico típico
si bien cada institución hospitalaria es la encargada de determinar algunos factores no importantes en la configuración del quirófano, lo cierto es que este debe de ser lo suficientemente estructurado para dar cabida a todo el personal que van a intervenir en la cirugía, junto con algunos otros que están complementarios en el equipo para el cirujano del pie. En algunos países el podólogo interviene directamente en quirófano para el evento quirúrgico como tal, y en algunos otros tienen el podiatra, que es el cirujano del pie, y el podólogo aparte. En algunos países como en México, el podólogo es un auxiliar en la cirugía que va precisamente a intervenir como apoyo en el proceso del seguimiento prequirúrgico y postquirúrgico en seguimiento para curación de heridas y rehabilitación como tal. Y es el podiatra el que va a realizar la cirugía tal y cual. Aquí estamos observando los protocolos básicos de intervención, preparación prequirúrgica en el quirófano, de tal manera que todos los procedimientos van a ser los mismos, hablando de la preparación previa, antisepsia, la asepsia, la instrumentación, dependiendo del tipo de cirugía que se trate, el instrumentista en podología, el instrumentista podiátrico o el instrumentista en cirugía especializada ortopédica y demás, es el encargado. Por lo tanto, en el quirófano podológico hablamos del instrumentista, el cual generalmente puede ser una enfermera como tal, o el instrumentista formado en las instituciones para el caso y ajustado a las situaciones de ley, el anestesiólogo en apoyo y el cirujano como tal, como mínimo, ¿verdad? Entonces aquí está. Nuevamente les pido, Rosa, por favor, micrófono. Gracias. Vemos toda la situación, campos estériles, preparación y demás, lo cual no se puede eliminar de alguna forma. La instrumentación quirúrgica como tal, no vamos a eliminar la idea de la instrumentación quirúrgica. La instrumentación quirúrgica es una profesión en el área de la salud reglamentada por la ley en América Latina. Hay países que tienen a bien tener los programas de formación del personal de instrumentación quirúrgica enfocada a formación técnica y científica y humanística. Docente en investigación cuya función es la planeación y organización, además de la dirección, ejecución y la supervisión de todas las actividades que se desarrollan en el quirófano. No sencillamente hablando de la mesa como tal, la mesa de trabajo, mesa quirúrgica y el instrumental, no, sino toda esta situación, lo que involucra la cuestión docente investigativa y la planeación dentro del quirófano. Brinda atención segura al paciente quirúrgico dentro y fuera del quirófano, mediante aplicación de conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos, las intervenciones tanto invasivas como no invasivas. El instrumentista tiene un conocimiento completo y claro de todas las técnicas en lo que reviste la cirugía como tal, cada momento de la cirugía, cuál es el instrumento que tiene que ser utilizado por el cirujano y en qué momento de la cirugía tiene que realizarse. Así es que vamos a decir que en este sentido está a la par del cirujano en cuanto al momento, los tiempos y los movimientos dentro del quirófano, altamente organizado y con conocimientos para la cuestión de la asepsia, la antisepsia e incluso en apoyo para el propio anestesiólogo como tal, puesto que el instrumentista también tiene que entender y velar por todo el material necesario para el proceso de la anestesia como tal. El instrumentador quirúrgico, entonces, es aquel que está altamente dotado en todos los conocimientos para la intervención quirúrgica, cirugía general, ginecológica, obstétrica, urología, pediatría, ortopedia y traumatología.
Conocimientos en las intervenciones de cirugía cardiovascular, hemodinamia, perfusión cardiovascular, oftalmología, incluso situaciones de trasplante. En algunas intervenciones como cirugía estética, reconstrucción, otorrinolaringología, endoscopía, oncología, cirugía bariátrica e incluso en situaciones de instrumentación para cirugía láser y ultrasónica, entre otros. Entonces entendemos que el instrumentista es parte del equipo multidisciplinario en la intervención del quirófano podológico y altamente formado. La historia clínica dentro del proceso del prequirúrgico es importantísimo. La historia clínica como documento completo legal, básicamente regulador en la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones. Podemos definirla como ese conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones, información de cualquier índole y situación de la evolución clínica a lo largo de la existencia del paciente, lo cual no se puede limitar, ni obviar, ni dejar de lado. Entonces, la historia clínica es un documento completo y normado. Vamos a hablar de toda la situación de la historia clínica como un documento que va a abarcar datos de exploración, la evolución, los tratamientos previos, pre, post y postquirúrgicos, la hoja de consulta, informes de exploración complementario, pruebas de laboratorio, de clínica alta, los apartados importantes en lo que reviste la intervención en el quirófano podológico como tal, la anestesia, lo que involucró como parte de la anestesia, la maniobra, los datos relacionados con la misma, la propia intervención quirúrgica, datos relacionados postquirúrgicos y demás. Vamos a decir que la historia clínica junto con otros documentos como el consentimiento informado, por derecho deben de estar depositados en la institución y bajo el auspicio del profesional en intervención. Sin embargo, todos los datos aquí recogidos son en referencia al propio paciente. Por lo tanto, por derecho y elección, cuando el paciente solicita copia de estos documentos, la ley obliga a hacerlo. Estaría de más mencionar que en algunas instituciones se han dado casos donde el propio personal de enfermería resulta en molestia cuando parece ser que un paciente inquiere en forma rápida los datos y aún así pide copia del expediente. Es altamente frecuente en muchas instituciones de índole pública las querellas y los reclamos por parte del paciente cuando no se recurre de forma expedita a entregar dichos documentos. Importante que el podólogo en el protocolo pre y postquirúrgico esté al tanto del llenado de estos documentos y hacerlos llegar a su paciente, tanto como a los familiares, y dar información precisa al respecto. Parte de los protocolos prequirúrgicos es la historia clínica, sin embargo, hay otros aspectos que tenemos que ver. Antes de iniciar cualquier tipo de acto quirúrgico, imprescindible la realización riguroso del protocolo prequirúrgico básico importante, remarcar el apartado que se expondrá en pruebas de valoración básica. Ninguna intervención quirúrgica se dará si no se hacen las pruebas básicas de laboratorio, patología, intervención de tomas de muestras, química sanguínea, entre otras. Así es que todas las pruebas previas de laboratorio, las analíticas, lo que incluye la velocidad de coagulación, entre otras, son necesarios. La analítica, el perfil básico, función de las características del paciente, que se recomendará también la solicitud de pruebas analíticas específicas. Ejemplo, en la prueba de coagulación en aquellos pacientes bajo medicación para el caso, la prueba de curva de la glucosa y de la hemoglobina glucosilada y de controles perfectos en el paciente diabético, por ejemplo. Pruebas complementarias de diagnóstico en imagen, dependiendo en el caso,
Resonancia magnética, ecografía, fluoroscopía en cada situación. La valoración vascular no invasiva es importante, sobre todo en paciente diabético de larga data y tercera edad, lo que va a involucrar el estudio Doppler de sonido para en la intervención del estado previo vascular, como el índice tobillo-vaso es crucial. Valoración del estado físico como tal, con anterioridad del podólogo a la intervención debe de estar atento a el estado físico. La American Society of Anesthesiologists clasifica los criterios del anestesiólogo para la catalogación de los pacientes mediante normas mínimas de seguridad, la anestesia encaminados a evitar y reducir complicaciones de riesgos en los anestésicos. El anestesiólogo dentro del quirófano podológico tendrá que hacer las pruebas pertinentes para determinar el estado físico como tal vez en pruebas de resistencia cardíaca, marcha con o sin carga, situaciones, valoración, electrocardiografía e incluso la salud pulmonar con espirometrías y otras índoles. La clasificación ASA de la Asociación Americana de anestesia se refiere a la preferencia básica que debe cumplir cualquier anestesiólogo en aquellos profesionales, sobre todo en la cirugía ambulatoria. El ASA, criterio de clasificación de la anestesia, será aplicado a toda clase de paciente que va a ser intervenido o por lo menos recibir la anestesia. La presencia de anestesia será obligatoria en las intervenciones de pacientes clasificados bajo el criterio ASA 4 y 5 y en cualquier situación para anestesia general o sedación. En los pacientes clasificados ASA 3, la intervención como tal será bajo criterio del anestesiólogo con la clase de anestesia para el caso. Pacientes clasificados grupo 1 y 2 inclusive. La clasificación ASA entonces es excelente criterio para determinar las medidas de seguridad y terminología que deben de aplicarse en el quirófano podológico como tal. Hay que referirnos entonces a la clasificación ASA. Tenemos el cuadro comparativo aquí, hablando el ASA 1, paciente en salud normal, sano, sin patologías importantes previas. ASA 2, pacientes con enfermedades sistémicas leves como hipertensión arterial sistémica, entre otros, y diabetes mellitus. ASA 3, paciente con enfermedad sistémica grave. ASA 4, paciente con enfermedad sistémica incapacitante que amenaza de forma continua la vida. ASA 5, paciente moribundo que no tiene expectativas de supervivencia en las 24 horas subsiguientes a la operación. Por lo regular en pacientes de urgencias, por ejemplo. En el paso 5, la terapia farmacológica, según el tipo de intervención, valorar la pauta antitetánica, si se va a aplicar o no, el test de valoración biomecánica en cada caso, el 7, aconsejable, gran ayuda para la realización del cuestionario de salud como tal por parte del podólogo. El otro punto, consentimiento informado, básicamente dar toda la información precisa, clara y concisa por parte del podólogo. Hablamos del consent informado como un documento de conformidad libre, voluntaria, consciente de un paciente que manifiesta el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar la actuación que afecta la salud. Entonces es importante hacer notar en tiempo y informe el consentimiento informado. Nunca jamás se dará el consentimiento de información por parte de un personal no autorizado. Es el podólogo, es el cirujano responsable quien debe dar el consentimiento de información. Es decir, dar toda la información y recibir las preguntas pertinentes de parte del paciente o del tutor. Una vez que esto sucede, entonces se debe de entregar la hoja y ser firmada.
Ha habido situaciones en hospitales donde se tienen que hacer pruebas de valoración de cierto riesgo diagnóstico y se realiza en la propia recepción. Imaginémonos paciente importante en una intervención en prueba de riesgo, donde la propia recepcionista, la que cobra, la que hace la situación del cobro de honorarios, es la que nos entrega la hojita y nos dice, el cirujano me pide que le firme el consentimiento. Imagínense, en una situación legal de querella, donde se lleva la institución a una cuestión legal, ¿cómo van a poder decir el cirujano dio toda la información cuando en realidad se hizo en recepción? Entonces hay que entender la seriedad del asunto. Los requisitos del documento que la jurisprudencia nos ha delimitado claramente debe de incluir diagnóstico, alternativas de tratamiento, opción escogida, riesgos generales del tratamiento y los riesgos personales, entre otros. Además, se aconseja, antes de la realización del acto quirúrgico como tal, explicar al paciente todas las series de las normas implícitas. Hay que entender que dentro del protocolo prequirúrgico debe de existir las formas de hoja informativa prequirúrgica y la hoja informativa postquirúrgica. Estas deben de ser llenadas cuidadosamente. Se tendrá que describir en la hoja como tal prequirúrgica los cuidados que fueron realizados en el paciente. Se enumerarán en forma general el calzado, los alimentos que tuvo previo, entre otras cosas, las pruebas y los diagnósticos previos que se realizaron antes de la intervención. En cuanto a por quirúrgica, se van a definir las actividades beneficiosas, contraindicadas, situaciones de alerta precoz, lo que va a realizar el paciente postquirúrgicamente, citas próximas, signos de alerta, es decir, si usted observa tal, tiene que venir de forma inmediata, atención de urgencia, etcétera. Todo esto, entonces, debe de estar plenamente establecido y llenado. Como parte también de este protocolo, vamos a hablar del documento en el que el podólogo tendrá que realizar, será el parte de cirugía. El parte de cirugía debe de incluir todos los datos referentes al equipo quirúrgico, datos completos del podólogo, la intervención que realizó, los ayudantes que estuvieron en quirófano, el instrumentista, el personal circulante en cirugía, la patología, las técnicas quirúrgicas que se establecieron, la medicación si es que hubo, datos importantes referidos prequirúrgicos, la técnica anestésica, la dosis que se utilizó, el tipo de anestésico, la técnica como tal, hubo hemostasia, no la hubo, y otros factores que deben de intervenir claramente establecidos en el registro como tal. El protocolo postquirúrgico, ya hablamos del prequirúrgico, en el postquirúrgico, entonces es importante hacer notar que el protocolo postquirúrgico es importante en tenerlo en cuenta. Bien, este variará en función del paciente, el tipo de patología al cual nos referimos, la técnica utilizada. Debe de incluir pautas curativas y visitas. Es importante hacer notar al paciente que aún a pesar del éxito de la cirugía, debe de intervenir qué clase de curaciones, en qué consiste, cuántas van a ser y de qué naturaleza. La próxima visita, si va a ser una visita únicamente de valoración o es importante hacer una prueba ulterior antes de la visita posquirúrgica como tal. Pautas de medicación. Se tienen que establecer los medicamentos, clase de medicamentos, dosis, los tiempos, los fármacos, la duración del tratamiento postquirúrgico, si van a y en qué tiempo establecerse la intervención del fisioterapeuta, va a haber recuperación en cuanto a fisioterapia o no. El tercer punto, normas de recomendaciones específicas para cada paciente.
Si se espera, por ejemplo, que haya algunos eventos de sensibilidad, tumefacción importante, algún tipo de vendaje, qué clase de vendaje, etcétera. Hoja de informe de alta, se recogerá en un documento el informe de alta en el momento justo, por lo menos cuándo ocurrió el alta, por qué algún evento adverso antes del proceso del alta, y como tal, por qué se da de alta y el grado de mejoría que presentó el paciente postquirúrgico. En cuanto a la cirugía mínima, parece ser que la intervención de cirugía podológica, la cirugía mínima está ganando gran terreno. Las técnicas de cirugía mínimamente invasiva las inició en el año de 1945 Morton Polokov, un reputado cirujano. En estas ideas que preconizó Polokov serían incorporadas posteriormente por otros cirujanos del pie, como pudieron ser Edwin Probert, Bernard S. Weinstock, entre otros, y que realmente darían impulso definitivo a lo que conocemos hoy como MIS, la Minimal Invasive Surgery en inglés, o cirugía mínima invasiva en español. La cirugía mínima invasiva, debido al sitio anatómico, es decir, la naturaleza anatómico-fisiológica del pie, es la idónea. Desde estos primeros inicios, como tal, los indicios en nuestros días han aumentado el conocimiento anatómico y sobre todo en las técnicas para la realización de una perfecta y moderna cirugía mínima invasiva, también conocida como cirugía percutánea. Estas intervenciones, la mínima invasiva y percutánea, han experimentado un gran desarrollo, reduciendo los efectos secundarios posteriores, acortando los periodos de curación, recuperación y un alto porcentaje de éxito postoperatorios. Podemos mencionar tan solo en la cirugía del hallux valgus, del juanete, como anteriormente, hacia los años 90 o todavía ulterior a los 80, era común escuchar en pacientes con el hallux valgus o el juanete, cuando se les recomendaba la cirugía, la expresión es, ay no, es muy dolorosa, largo tiempo, etcétera. Hoy día ya no hay técnicas importantes en cirugía percutánea y la cirugía mínima invasiva, que son muestra de el adelanto en estas técnicas simples de intervención podológica. Entonces son estos buenos resultados postoperatorios los que nos hace pensar que el hecho de utilizar técnicas mínimamente invasivas son una opción válida a la hora de solucionar prácticamente todas las anomalías patológicas del pie. Así es, en la cirugía podológica. La cirugía mínimamente invasiva tiene una serie de particularidades que la van a diferenciar de otras técnicas utilizadas. Las más relevantes y señaladas de forma reducida son las siguientes. 1. Se realiza en la propia consulta, normalmente a nivel ambulatorio. He dicho vulgarmente, paciente entra caminando, sale caminando. Se utiliza microcirugía, es decir, cirugía a través de una pequeña incisión realizada en la piel. Tercer punto, se realiza generalmente utilizando anestesia local, aunque también se puede realizar otros tipos de anestesia administradas por personales especializados, como anestesia loco-regional. La sedación es optativa dependiendo del tipo de procedimiento, el deseo del paciente y la historia médica del paciente. Es decir, hay pacientes cooperativos que no están en una situación de ansiedad, los cuales pueden estar perfectamente conscientes durante la intervención.
4. Como consecuencia de la utilización de la microcirugía, el traumatismo ocasionado en los tejidos es mínimo. 5. La deambulación del paciente es inmediata. Es decir, la mayoría de estas intervenciones podológicas con la cirugía mínima invasiva y percutánea son unas cuantas horas. Se pueden utilizar multitécnicas en un mismo acto quirúrgico, es decir, el podólogo puede utilizar en la misma sesión varios procedimientos quirúrgicos. Se considera que estos procedimientos son apropiados y justificables cuando el paciente presenta múltiples problemas. ¿Sí? Ejemplo, se pudiera hacer, por ejemplo, la intervención en la remoción de una estetomía junto con una tenotomía, corrección de un alus valgus con la remoción de una exostosis fungial como ejemplo. No se utilizan torniquetes por dos razones fundamentales. Por un lado, el sangrado facilita la salida de los detritus, ya que el procedimiento como tal es abrigado. Vamos a decir que la situación de la aparición del sangrado es necesario para ayudar a la remoción de todos los remanentes y detritos como tal. Se permite así el refrigerado de zonas hipertérmicas debido al uso de fresas. Como va a utilizar la técnica mínima invasiva y percutánea instrumental rotatorio, es importante refrigerarlo, lo que entonces vamos a decir que no requiere de la hemostasia necesariamente. 8. La cirugía mínima invasiva se realiza sin un control visual directo del campo operatorio, por lo que son necesarios métodos de imagen que nos permitan realizar un seguimiento de la intervención de forma directa. El instrumento ideal para llevar a cabo estas técnicas es el fluoroscopio, entre otros, material imprescindible para los resultados óptimos. Es necesario el uso de instrumental quirúrgico específicamente diseñado, conocido como instrumental de cirugía mínima invasiva. Si tuviéramos que agregar a esta lista alguna ventaja, tendríamos que decir que la cirugía mínima invasiva, todo el instrumental es más fácil de llevar a cabo la limpieza, la conservación, el mantenimiento y la esterilización. Con lo tal, se reducen los riesgos infecciosos. Respecto del instrumental, desde luego, el instrumental es muy variado, por ejemplo, en la intervención de quiropodología. Aquí vamos a hablar de lo mínimo, hablando de la instrumentación para la cirugía podológica. Así pues, en lo que se refiere al instrumental utilizado, sobre todo en la cirugía mínima invasiva, vamos a hablar un poco de la instrumentación. El hecho de que las técnicas en cirugía mínima invasiva sean muy particulares en cuanto a la ejecución y desarrollo, esto ha hecho que el instrumental utilizado para ellas haya sido específicamente diseñado en tal caso, obteniéndose así una mayor eficacia en los gestos quirúrgicos, una mayor ergonomía en el trabajo y como tal, mayor efectividad. Dentro del instrumental del que podemos hacer uso en una intervención MIS, diferenciamos tres grupos. En el primer específico del campo operatorio, en el segundo el instrumental motorizado y como tercero el instrumental de control radiológico. Así, siendo los tres grupos aquí diferenciados igualmente importantes a la hora de realizar la cirugía de mínima incisión. Así es que en resumen tenemos aquí los tres: instrumental del campo quirúrgico como tal, instrumental motorizado, lo que incluye las piezas de mano, fresas, etcétera, junto con el micromotor, y 3, el instrumental del control radiológico o guía, como el fluoroscopio. Instrumental de campo quirúrgico. Vamos a hablar en resumen, bisturí. Tipos que existen, muchos tipos de hojas de bisturí, pero suelen usarse al menos dos como tal. Mucho más frecuente la MIS 64 y la 69 como tal.
la descripción. Principalmente las características que presentan esas hojas es que tienen una forma circular distal con el corte en la base y en un tercio distal, además de que son hojas desechables. El corte redondeado y en esa parte distal permite hacer el corte directo en el frente sin comprometer las estructuras blandas adyacentes, lo que permite dirigir el corte de forma directa e inmediata, únicamente con incidir sobre el tejido, sea tejido blando o no. Son hojas entonces muy pequeñas y versátiles. Esta es la razón por la que la incisión se realiza como mínima, de la que se deriva a tener gran precisión en el corte. Vamos a decir, por lo regular con estas hojas, las que pueden hacer un corte con punción hasta de 1 milímetro, es muy altamente improbable que tengamos accidentes como en cortes en arteria, por ejemplo. Tenemos aquí la 64, estándar 64 MIS, la paratenotomía del aductor extensor del quinto, aquí los tenemos, ¿sí? Capsulotomía, por lo regular en el 64 MIS, el marcado cortical, fasciotomía y liberación de las adherencias, entre otros. Algunas otras, como situación de tenotomía y capsulotomía, específicamente en cortes de capsulotomía tenemos el 64, 62, como vemos en la imagen, ¿sí? En tenotomía y capsulotomía, el 64, el 67 para cortes directos en la incisión de tendón, en la centesis como tal y en cortes de adherencias, y el doble que tiene propósito multiversátil. Tenemos el 6100 como tal para la situación de teguloplastías, para la intervención de cirugía ungueal, entre otras. El 6200 con el mismo objeto e incluso para tenotonías de la inserción profunda que sujeta a la uña. Bisturí 6400 también para la remoción en capsulotomías, para la clarificación en periósteo, y la 6700 para corte de tejido profundo y liberación de tendones. Estas hojas que tenemos aquí, aunque no son directamente en cirugía mínima, han resultado de valor para la situación en el corte importante de tumoraciones, tumores blandos, tumores en la intervención de cirugía ungueal, entre otras. 312, 313, 314 y 316. Podemos mencionar, entre otros, que estas hojas que observamos aquí fueron introducidas por una norma de certificación en servicio podológico preventivo, la norma ES 0333, la cual norma de certificación ya no existe, pero que introdujo la utilización de estas hojas en el servicio podológico preventivo, conocido hoy día como quiropodia. De ahí la versatilidad de estas hojas. El mango de bisturí. Existen fundamentalmente dos tipos de mangos. Dependiendo de su tamaño, los hay largos y cortos. Vamos a hablar de los cuadrados y de los redondos. Algunos de estos, a pesar de tener cuerpo redondo, pueden ser también hexagonales. La verdad es que los mangos de bisturí pequeños, redondos y hexagonales son mucho más cómodos y fáciles de dirigir en la situación de la cirugía mínima. Al tener dimensiones reducidas, hace que tengamos precisión en los movimientos. Permite movimientos oscilantes, manteniendo el punto de pivote y el punto de entrada en la piel de una manera perfectamente clara. Ahí está, vean, todo depende de la situación del largo como tal, pero básicamente corresponde a un cuerpo
sea circular y hexagonal, con molete de sujeción y mordazas para las hojas de cirugía mínima. Estamos diciendo entonces que estos mangos de bisturí no pueden ser utilizados en las navajas estándares. Fueron diseñados únicamente para las navajas de cirugía mínima, como acabamos de ver. Limas quirúrgicas. Sí, las limas quirúrgicas, hay grandes, pequeñas, es ese cuerpo robusto de una herramienta de mano similar a una cureta, la cual usaremos dependiendo del acto quirúrgico a realizar, desde situación para remoción de restos óseos, remoción de adherencias, separación de tejido blando, o como verdaderas limas para la remoción de tejido óseo o anómalo como tal. Son como, por ejemplo, las limas de Lewis gruesa, Lewis fina, Polokov, Minipol, de Bell como tal. Respecto de la descripción del instrumental, entonces es una herramienta generalmente hexagonal, larga, de cuerpo alargado, cilíndrico, de diámetro pequeño, similar a una cureta, lo cual nos permite tomar una dirección importante y sujeción del mango para realizar la función para la cual fueron creadas, es decir, limar. Aquí tenemos las principales y más conocidas, lima de Lewis, gruesa y fina. Noten el detalle de los dientes. La fina de Poole, la de rinoplastía como tal, aunque también es utilizada en ortopedia, la de Bell y la de Polokov estándar. Aún hay algunas otras variantes, como vemos aquí, la de Polokov curva, y la de Bell alargada y la de Polokov fina. Entonces observemos, aquí tenemos prácticamente todas con algunas variantes. Lo que hay que tener en cuenta respecto de las limas utilizadas en cirugía mínima, como las que acabamos de ver, es que estas tienen la profundidad y la distancia entre las hendiduras aumentada en proporción a las limas habituales. Esto quiere decir que estas limas no tienen nada que ver con las limas estándar que vemos por ahí en el mercado. La modificación de los bordes es lo importante. Para utilizar las limas de cirugía mínima incisión, principalmente las de Lewis, se suelen hacer modificación de los bordes, es decir, dejan los bordes romos y bordes de la misma para que, como consecuencia del movimiento de entrada y salida por la incisión con dicha fresa, los tejidos blandos periféricos no se vean dañados. Todo ello conllevaría a una mala cicatrización y pudiendo incluso provocar la aparición de la antiestética cicatriz queloide. Entonces, nótese aquí en el detalle los puntas romas perfectamente redondeadas, sin filos, y los bordes dentados de cada espacio también tienen forma roma. Por lo tanto, es prácticamente difícil que dañen el tejido blando aún en los procesos. Aún como tal, si pensamos que dichas limas son para, dice, no raspar, bien, en los primeros tiempos de la cirugía, las limas se usaban para desbastar superficies óseas importantes a través de un legrado. Ahora, y en lo que en nuestro tiempo de cirugía concierne, la función de estas es extraer restos óseos que pueden haber quedado alojados en el campo quirúrgico a través del barrido con las fresas. Es decir, en vez de preferir hacer un raspado importante óseo, vamos a hacer únicamente para exostectomías pequeñas, por ejemplo, en los espacios interfalángicos, por ejemplo, en los que producen los elomas, en la disminución de los bordes, esquirlas óseas de zonas muy prominentes, para suavizar algún tejido
de granulación o incluso el perfilado de superficies óseas, extracción de restos de hueso que quedan libres en el campo, ayudar a la salida de todos los detritos que dejó la fresa, en algunos casos utilizar como separador de planos quirúrgicos. Se han utilizado estas fresas incluso en las exostosis blandas subunguales del tipo cartilaginoso, entre otros. Y ahora, respecto de las fresas, aunque hay muchos tipos de fresas que se pueden utilizar en la cirugía mínima invasiva, hay varios tipos que se usan con frecuencia y que son las siguientes: Shannon 44 modificada corta, mediana larga, Shannon Ishan o Ishan Shannon, que es la misma, corta, mediana y larga, la llamada fresa Brophy y la fresa Wedge, ¿sí? Fresas Wedge. Entonces, aquí tenemos en resumen dichas fresas. Lo que va a diferenciar fundamentalmente a estas fresas entre las de Shannon modificada y la Shannon Ishan estándar son las fresas en que van rectas o helicoidales. Es la posición de los dientes de corte, si van curvos o si van rectos. Es decir, se prefieren los bordes helicoidales debido a que toda la pasta, proceso de la intervención quirúrgica, por ejemplo, en un hueso, se llega a compactar y es mucho más sencillo que se salgan del sitio y desembocarlas en esta clase de fresas. Luego, entonces, las fresas tipos que hay en muchos como tal, tenemos aquí, ya mencionamos, Shannon Ishan, corta, mediana, mediana Shannon, la larga de Brophy y la Wedge. Cada una, desde luego, tiene sus inconvenientes, sus características, pero hay que hacer notar que, por ejemplo, en las que son rectas y helicoidales, pueden surtir un efecto importante de retardo en el proceso de la remoción, sobre todo en las osteotomías. Las aristas son completamente rectas, por ejemplo, en una Ishan estándar. Al aplicar movimientos rotatorios es evidente que se realizará un fresado importante de la superficie, pero con grandes inconvenientes. Como consecuencia del uso, las aristas se llenan de pasta sin posibilidad de salir al exterior, lo que hace que se pierda eficacia en el fresado. Además que como consecuencia del rozamiento puede aumentar la temperatura de foco de intervención, es decir, una Ishan recta. En una disertación anterior hablé de la matricectomía mecánica y les puse un videito donde se utilizaba una Ishan como tal, una fresa Ishan para hacer una matricectomía mecánica. Lo que se logró percibir en ese video es que al utilizar una Ishan recta se verificaba la salida importante de todo el material, pero al encontrarlos en un espacio tan reducido como lo que es el dedo, pudiera producirse una quemadura en el periósteo de la falange. Como tal, si vamos a hacer una osteotomía allí, y que en este caso fue remover parte de la matriz ungueal o la totalidad de la matriz ungueal junto con una pequeña porción de la falange, luego entonces vamos a utilizar las fresas de curva importante, ya que esto le confiere estructura helicoidal. Los movimientos rotatorios aquí son limitados, pero ese movimiento va a hacer que todo el material que se encuentra ahí salga de forma rápida y evitar alguna complicación importante. Por último, estas fresas, las Ishan como tal, las introdujo dicho médico. Él realizó modificación sobre las fresas ya estándares existentes. Antes de la cirugía mínima se utilizaban estas fresas en diferentes intervenciones, sobre todo en la ortopédica, pero Ishan vino e hizo algunas modificaciones.
Con este tipo de fresas se obtienen doble ventaja. Por un lado, no se embosan el material, no se apelmaza. Por otro lado, se permite hacer una ínfima cantidad de pasta de osteotomía y el proceso de corte es mucho más rápido y limpio. Aquí tenemos las imágenes, nótese. Ishan recta corta, Shannon Ishan corta y la Shannon Ishan larga. En una recomendación, imaginemos que queremos hacer una matricectomía mecánica para la atención de una onicocriptosis recalcitrante. ¿Cuál fresa de estas utilizaremos? Bien, la evidencia nos dice Shannon Ishan corta con espacio dental, borde, punta roma y cuerpo helicoidal. Esta es la ideal si habláramos en una situación de intervención de una matricectomía mecánica, por ejemplo, puesto que también va a involucrar el tejido óseo. Y tenemos otras con otro código de diferente nomenclatura, dependiendo del fabricante, pero aquí están prácticamente todas. Y estas que tenemos aquí, como tal, son de cirugía ortopédica. Algunas de estas fueron adaptadas, pues, por el doctor Isham. Fresa de Borpi, bastante voluminosa, Borpi chica, y la fresa de Wedge, en comparación con las Isham, la cual, pues, hace importante entender que son de cirugía mínima. Hay algunos otros materiales como los separadores Free, Curvo, Lock y Cibelau que van a ser utilizados para la separación de tejido blando en algunas intervenciones como tenotomías o separación de las cápsulas, adherencias de segmentos óseos de las cabezas metatarsales y que la más frecuentemente es de la metatarsal 1, separación de tejidos adyacentes en intervención y disección atraumática, por ejemplo, en la remoción de hipertrofia de las cabezas 1, pinzas hemostáticas y portaguja. La realidad es que por lo regular en la cirugía mínima no se requiere de realizar suturas. Sin embargo, vamos a estar preparados y en el conocimiento de las técnicas de las suturas básicas para que en un momento dado, si es necesario, dejar únicamente un punto, aunque por lo regular no se requiere. Las tijeras para cortar suturas, cortar vendaje, punta de seguridad, etcétera. Algunas de estas tijeras de cirugía mínima de tejido blando van a ser utilizadas para cortar algunas estructuras como en el síndrome del túnel tarsiano, donde a través de una incisión se debe de hacer un corte importante a través del seno tarsal. Hablando del instrumental motorizado, hablamos entonces del motor. El motor como tal, la potencia del sistema motorizado debe ser suficiente, vamos a decir, el cual va a trabajar a las 250 revoluciones por minuto. Las 250 revoluciones por minuto van a generar temperaturas de 38 grados centígrados. En una revolución mayor de estas, como en las 400 revoluciones, va a generar temperaturas de 50 grados centígrados. Por lo tanto, el material rotatorio puede utilizarse el motor estándar pieza de mano recta con reductor de potencia lo suficiente. El más conocido de estos es el micromotor tipo Osada, el cual tiene valor de revoluciones desde el 0 hasta los 3000 revoluciones, lo cual nos va a hacer la intervención de mayor seguridad para no generar gran calor. Este tipo de motor Osada es altamente conocido en el mercado. Observémonos aquí. Tiene motor y variación tanto de fuerza como de velocidad.
La pieza de mano es recta y tiene una manera de ajustar las fresas rotativas quirúrgicas de una forma sencilla. Es importante hacer notar que este tipo de motor es bastante costoso. El precio en el mercado, según los dólares norteamericanos, son aproximadamente de unos 5,000 dólares norteamericanos, algo así como en unos 150,000 pesos mexicanos. Entonces es bastante costoso, ¿sí? Ahora, y respecto a la anestesia local del pie, bien, ya tuvimos por ahí alguna disertación hablando de las técnicas de la anestesia, ¿verdad? Y sin duda que la anestesia en podología puede ser tanto local como locorregional. Depende del tipo del paciente, la elección del medicamento, es decir, del anestésico como tal, y si se va a realizar, notemos aquí, a través de el bloqueo nervioso subcutáneo. ¿Sí? Vamos a ver ahorita en la relación del tipo del nervio. Aquí observemos. Entonces notemos que en la cirugía podológica como tal, realmente es muy raro utilizar como tal la anestesia troncular, que es la que observamos aquí, sino más bien la locorregional a través de otros nervios presentes en el pie, y es lo que en teoría damos en el resumen. Los bloqueos periféricos del nervio inferior constituyen técnicas locorregionales completamente diferenciadas de las técnicas de troncular o de anestesia digital, es decir, del dedo. Solo presentan el inconveniente de que para el total del bloqueo del pie, es decir, si vamos a bloquear todo el pie como tal para realizar varias intervenciones en diferentes puntos del bloqueo del pie, es necesario 5 punciones que pueden resultar molestos para el enfermo. En el videíto vimos 3 punciones. Estas molestias pueden minimizarse en gran medida administrando sedación ligera en el momento de la realización del bloqueo. La realidad es que el proceso de la anestesia y la cirugía percutánea del pie permite que la cirugía sea prácticamente indolora y con un mínimo riesgo. Depende de la infiltración locorregional y del conocimiento de la ubicación anatómica y de todas las terminaciones presentes en el pie. Toda intervención del pie viene corregida por 5 ramas terminales, 4 de ellas ramas distales del plexo sacro y única rama distal del plexo lumbar llamada safeno interno. Aún con todo, podemos hacer el resumen y valoración como sigue. Nervio safeno interno alcanza la rodilla por su borde interno tras salir del canal de los aductores y discurre superficialmente hasta la parte interna de la pierna. El nervio safeno, dividiéndose en 2 ramas terminales, maleolo interno y inervando la zona cutánea del pie, ocasionando que llegue hasta la circulación falángica, como notamos aquí, pintada en este color, hasta la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, ¿verdad? El resto de las ramas responsables de la intervención del pie de las ramas terminales, plexo sacro y el nervio ciático. El nervio ciático, como tal, como su nombre lo indica, viene de la rama superior, pasando por el popliteo, hasta convertirse en el nervio sural, también utilizado como tal ampliamente en la intervención quirúrgica podológica. Pasa detrás del maleolo externo pegado a la vena safena.
Este nervio recoge sensibilidad de la parte externa de la planta del pie. Vimos en el videíto, ahí en la parte externa del pie, estamos hablando de este nervio sural. Obsérvese, ahí está. En la parte de la inervación última del nervio como tal, nervio sural, marcado aquí en la zona roja. ¿Sí? ¿De acuerdo? El nervio tibial se introduce en el compartimiento anterior de la pierna, pasando debajo de la cabeza externa de los músculos gemelos. Desciende todo el trayecto a través de la pierna junto a los vasos tibiales, ahí donde se toca el pulso, llegando por detrás del malleolo interno de la pierna hasta el tobillo, llamándose en este punto tibial posterior. Y notemos toda la parte que puede llegar a ser anestesiada a través de el nervio plantar interno, externo, que deriva de este nervio, recogiendo la sensibilidad de la parte posterior medial interna de la planta del pie y del lecho ungueal, como observamos aquí en la imagen. Nervio ciático popliteo externo, también llamado nervio peroneo común. ¿Sí? Ahí observamos, discurre superficialmente por el borde externo, antero-externo de la pierna, la sensibilidad prácticamente la totalidad del dorso del pie. Observemos aquí. El nervio peroneo superficial es el ideal, por ejemplo, en una intervención de una matricectomía, sobre todo, ¿verdad? En la intervención de algunas tenotomías tenemos el nervio peroneo profundo, mucho menos utilizado, ya que va únicamente a bloquear ese punto que acabamos de ver allí. El nervio sural, establecido en este punto, notando aquí, punción 2 centímetros por encima de la línea trazada, infiltrando, de 3 a 5 mililitros, de el anestésico. Por lo regular, todos estos nervios, sencillamente llevando a través de una punción directa en sitio, a través de el abordaje simple con punción de 3 a 5 mililitros del anestésico, es suficiente para realizar un bloqueo completo. Sí, los anestésicos más utilizados en esta proporción de 3 a 5 mililitros en la punción, mepivacaína, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína y levobupivacaína. En una disertación anterior ya estuvimos hablando acerca de la toxicidad y de los riesgos de cada uno de estos anestésicos en la infiltración para la anestesia digital. Los mismos principios aplican en estas técnicas locorregionales para la cirugía en podología. Bien, de acuerdo. Entonces, llegamos al final de esta disertación. Esperamos que haya sido del agrado de la mayoría de ustedes. Aquí está la bibliografía. Muchas gracias. Vamos allá. Si es que hay alguna duda, por favor, póngala en el chat o con orden pueden abrir su micrófono, por favor. Gracias a ti, Alejandro. Excelente, excelente, dice también. Gracias. Doc, muchísimas gracias. Me gustó bastante la clase, despejé algunas dudas acerca de algunos instrumentos, pero excelente, muchísimas gracias. Gracias Cada a ti, día me encanta más estarte escuchando. De verdad, maestro. Muchas gracias. Gracias, para mí es un gusto eso, gracias, muy amable de tu parte. Excelente que les gusta, muy agradecido.
Bien, hay que recordar que en otras disertaciones analizamos de cerca, por ejemplo, la cuestión farmacológica, la farmacognosia, farmacodinámica y farmacocinética de los anestésicos y vemos de forma directa la técnica para la anestesia. Ya estuvimos analizando en otras disertaciones la anestesia digital y hay otra presentación por ahí donde vemos detenidamente la técnica locorregional. Aquí la disertación me abarcó todos estos temática en una sola, pero cada una de estas se analizan por separado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay más dudas por ahí? ¿Alguien que quiera comentar? Están invitados para la próxima sesión, próxima semana. Hay importantes temas, lo que tiene que ver con bioseguridad, limpieza y otras normas para la prevención de infecciones, manejo del quirófano, entre otros, me parece. Entonces están invitados para la próxima semana. Muy agradecido. Si no hay más dudas, me despido. Muchas gracias. Saludos desde México a todos. Perfecto, Neidy. Ok. Recuerden que pueden adquirir el documento y la clase grabada con su representante, Calenos, ¿sí? Muy agradecido, salgo del aire. Hasta la próxima. Bendiciones a todos.